En esta clase vamos a ver algunos temas muy importantes para bio especialmente, que son la frecuencia de resonancia y para qué se usa la resonancia, el transformador como componente pasivo en corriente alterna y lo que se denominan los filtros pasivos. Vamos a empezar viendo algunos temas de resonancia para que queden más o menos claros sobre este aspecto que es súper importante en esta materia. Entonces vamos a pensar que existen dos modelos de resonancia. Un modelo es el de resonancia serie, en donde tenemos un inductor, un capacitor y una resistencia que están en serie, y esto es lo que se denomina un circuito RLC serie. En este circuito, ustedes observarán que en resonancia, básicamente lo que hacen es que los componentes reactivos se anulan entre sí. Entonces, al anularse entre sí, vamos a tener que esa impedancia va a cambiar, ¿sí? Entonces, al anularse entre sí, esa impedancia va a cambiar. Como esa impedancia cambia, entonces nosotros vamos a tener también un cambio en el circuito. Es decir, nosotros vamos a tener un circuito que va evolucionando con la frecuencia. Cuando llega a la frecuencia de resonancia se da una situación y fuera de la frecuencia de resonancia se da otra situación. ¿Cuál es la frecuencia de resonancia? Bueno, es cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se anulan mutuamente. Entonces, veamos cuál es la situación concreta en donde se anulan estas reactancias. Voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las cuestiones con la resonancia. Nosotros tenemos un circuito que obviamente está alimentado con corriente alterna y puede ser un circuito RLC serie o puede ser un circuito RLC en paralelo. Son las dos posibilidades que tenemos. Fíjense que en ambos casos, en este caso lo tratamos como una admitancia y en este caso también lo tratamos pero como una impedancia. Entonces la admitancia es la suma de G, que es la conductancia, más la susceptancia inductiva y más la susceptancia capacitiva. Entonces, en ambos casos vamos a tener esta situación. Fíjense que en ambos casos nosotros vamos a tener que Z, o hablemos de la corriente, bueno, Z va a ser igual a R más J omega L menos 1 sobre omega C. O sea, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y en este caso, Y
para el circuito paralelo va a ser igual a 1 sobre R, que es igual a G, más J omega C menos 1 sobre omega L. Recuerden que estamos hablando de que la susceptancia inductiva es a la inversa de la reactancia inductiva. Recordemos que la reactancia inductiva era XL, que era igual a omega L. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la susceptancia inductiva va a ser igual a 1 sobre omega L, ¿no? Y lo mismo pasa con la reactancia capacitiva, que era 1 sobre omega C, y ahora la susceptancia capacitiva va a ser omega C. ¿Dudas hasta ahí? No, hasta ahora no. Bien. ¿Ninguna, profe? Sí, ¿qué me querías decir? No, bien? ninguna, profe. Disculpe, Perfecto. ninguna. Bien. Entonces, en ambos casos, nosotros vamos a tener de que tanto esta reactancia, en el circuito serie, como esta reactancia en el circuito paralelo, las dos tienen la misma forma, o sea, es una resta. Y vemos que en esta resta ambas van a depender de omega. Y recordemos que omega es igual a 2pi por f. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que en ambas reactancias, tanto serie como paralelo, lo que tenemos es una dependencia de esta resta con la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que puede suceder algún punto en donde esta resta de 0 acá y esta resta de 0 acá. Entonces, lo que hacemos es buscar cuándo esa resta da 0. Pero, ¿qué sucede cuando esa resta da 0? Cuando esta resta da 0, entonces acá nos quedamos solamente con la resistencia. O sea, la impedancia pasó a ser solamente la resistencia. Por lo tanto, este circuito quedó así. ¿Me aguardan un segundito, por favor? Sí, profe. Esto quiere decir que va a suceder algún punto en donde ese circuito, como decíamos, va a cambiar. Entonces, vemos en este caso que en un circuito vamos a tener entonces una resistencia y en el otro circuito también nos va a quedar una resistencia. Perdón, este lo voy a borrar para hacerlo más en serie. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Que cuando estemos en resonancia, acá lo que vamos a tener es que la corriente obviamente va a estar aumentando. O sea, a medida que nos vamos acercando a la frecuencia de resonancia, la corriente va aumentando porque los componentes que teníamos acá, que eran la reactancia, ahora se transformaron en 0. ¿Sí? Y acá va a pasar otro tanto. O sea, los componentes que tenemos acá van a tender a ser 0. ¿Sí? Entonces vamos a ir nos vamos a ir acercando a una situación de
una máxima corriente, porque ya no se va a derivar tensión, no se va a derivar corriente por la resistencia esta, sino que va a venir todo por esta reactancia que está disminuyendo su valor prácticamente a cero. No sé si se entendió esto último. Sí, podría repetirlo, por favor. Sí, fíjense que antes, cuando acá había una reactancia, ¿sí? Entonces la corriente que salía de la fuente se dividía entre la resistencia y la reactancia. Pero a medida que la reactancia se va haciendo cero, ya casi toda la corriente, en vez de venir por la resistencia, viene acá por la reactancia. ¿Me entienden? O sea, la corriente prefiere esto que se está acercando a cero ohm. Entonces, la mayoría de la corriente, en vez de ir por la resistencia, se va por la reactancia. Y obviamente en ambos casos va a ir aumentando la corriente, ¿sí? O sea, a medida que nos vamos acercando a la frecuencia de resonancia, va aumentando la corriente. Y al aumentar la corriente, entonces ya el circuito va a ser un circuito más fuerte, ¿sí? Básicamente, esto se usa mucho en un circuito que ya lo vamos a analizar dentro de un ratito, que se llama circuito tanque, ¿sí? En donde lo que vamos haciendo es extrayéndole más corriente y más corriente y más corriente. Y fíjense que a medida de irle extrayendo, yendo pasando más corriente por acá por la reactancia, la tensión, la llamemos Bx, ¿sí? La caída de tensión Bx esta va a ir siendo mayor, porque Bx es la reactancia multiplicado por la corriente. Entonces, a medida que vamos llegando a la frecuencia de resonancia, esta tensión se hace mayor y mayor y mayor. Entonces, esto es un efecto que se usa muchísimo. Es decir, tener un circuito en donde tengamos un capacitor y un inductor en paralelo, y a medida que vamos llegando a la frecuencia de resonancia, entonces la tensión entre sus extremos se va haciendo mayor y también la corriente se va haciendo mayor, o sea, por efecto de esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos una aplicación súper importante. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, ¿cuándo sucede? Perdón, ¿hay alguna duda de esto último? Entonces, lo que es el circuito paralelo es la resistencia pura. Claro, ambos terminan en resistencia pura. Lo que pasa que en este caso termina en resistencia pura y nada más, y acá termina en un cortocircuito, porque la reactancia está anulando a la resistencia, está anulando el efecto de la resistencia. ¿Entendés? Si toda la corriente se va por el lado de la reactancia y nada va por la resistencia prácticamente deja de haber caída de tensión. Pero en el circuito paralelo es más real, digamos, la corriente que en el... No, los dos son iguales. Lo que pasa es que este no tiene mucha aplicación y este sí tiene mucha aplicación. Pero es lo mismo. En ambos la reactancia se va haciendo cero. Pero Okay, gracias. en ambos va a haber un incremento de la corriente por efecto de que la reactancia disminuye. Ahora, acordémonos que la reactancia es omega C menos 1 sobre omega L. Vamos a poner el caso paralelo. Esto, ¿cuándo esto es igual a cero? O sea, ¿cuándo decimos que es igual a cero? Y bueno, hacemos un pasaje término. Esto lo mandamos al otro lado. ¿Quieren que lo hagamos? Lo hacemos. O sea, yo tengo omega C menos 1 sobre omega L, y esto lo vamos a igualar a cero. Entonces vamos a tener que omega C es igual a 1 sobre omega L. Vamos a pasar omega para acá y C para acá. Acordando que es omega por C, ¿no? Entonces vamos a tener que de acá, vamos a tener omega cuadrado, va a ser igual a 1 sobre LC. O sea que quiere decir que 2 por pi por F al cuadrado, que es omega, es igual a 1 sobre LC.
pasamos el cuadrado como raíz al otro lado y vamos a tener que 2pi por f es igual a la raíz de 1, que es 1, dividido la raíz de LC. Entonces, de acá surge, voy a pasar el 2pi para el otro miembro, pasa por abajo, y entonces de acá va a surgir que f, o sea, la frecuencia donde las dos reactancias son iguales, es 1 sobre 2pi por raíz de LC. ¿Sí? Entonces, esa es la situación en donde estamos en resonancia. Esto es muy importante en algunos circuitos, muy importante analizar esto, porque si nosotros tenemos un circuito en el que vamos a tener una frecuencia en donde la corriente aumenta mucho, entonces nosotros podemos hacer un circuito en donde se aproveche este efecto. Estos circuitos los vamos a ver más adelante y uno de los principales son los circuitos que se llaman osciladores. Entonces nosotros decimos que queremos una frecuencia fija a tal frecuencia, entonces ponemos un determinado valor de capacitor y un determinado valor de resistencia y sabemos que ahí vamos a tener la máxima corriente y por tanto la máxima amplitud de la oscilación esa que estamos generando, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales objetivos. También se usa mucho para filtros, o sea, si nosotros queremos decir, bueno, nosotros queremos que a esta frecuencia, específicamente a esta frecuencia, pase tal cosa, entonces ponemos un circuito de filtro, ¿no? Con un circuito LC. No sé si queda más o menos entendido para qué es la resonancia. Profe. Por ejemplo, un circuito típico, nos estamos adelantando, es este. Tenemos un transistor, tema que vamos a ver dentro de poquito, y acá se le pone un circuito paralelo RLC. En general no se pone la R, pero yo lo voy a poner se pone un circuito RLC y por ahí, por ejemplo, el C se pone variable, un capacitor variable, para poder ajustar la frecuencia de resonancia. Y acá se pone un positivo. Entonces, este circuito va a ser que, si nosotros hacemos un gráfico de frecuencias, que a la frecuencia esta de resonancia, F0, la corriente de este circuito, que venía así, para esta frecuencia va a ser así, y después va a bajar. ¿Sí? Dependiendo de cuánto sea esta resistencia, de cuánto sea el valor de esta resistencia, esa curva podrá ser así o así, ¿no? Dependiendo de la resistencia y también depende de la resistencia propia del componente inductivo. Recuerden que el componente inductivo también tiene su propia resistencia. Entonces, dependiendo de estos valores, la curva será puede ser más ancha o más estrecha, ¿no? Dependiendo de los valores de los componentes. Pero la resistencia influye en que esto sea ancho. Esto se llama, bueno, no es importante para ustedes, pero les cuento, el factor de calidad. El factor de calidad es cuán estrecha sea esto y el factor de calidad está relacionado con lo que se llama el ancho de banda. Yo pongo en inglés bandwidth, ¿no? El ancho de banda es cuánto es el ancho de esto, de esta resonancia. ¿Se entendió algo? Sí, profe. Sí, profe, o sea que ahí el circuito que usted nos dio el ejemplo se comporta como un pasabanda. No sé por qué has dicho eso, pero es exacto lo que decís. Es pasabanda, efectivamente. Justamente a eso es lo que quería llegar. Que los circuitos resonantes son circuitos pasabanda. También pueden ser elimina banda, ¿no? Pero son esencialmente
pasa banda, efectivamente, y por eso es que hablamos de un ancho de banda, ¿no? ¿Sí? Un ancho de banda. Bien. Entonces, para eso es que se usan los circuitos resonantes. Obviamente que si yo acá, me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero si yo de acá agarro y tomo esta señal y la realimento, miren que pongo un capacitor a propósito acá para que no me pase la continua. Lo realimento acá, este circuito lo que hace es oscilar a una frecuencia F0. ¿Mm? Oscila a una frecuencia F0 y así se hace un oscilador. Después cuando analicemos osciladores vamos a ver cómo se hace esto bien. Bueno. Por supuesto que la otra aplicación es la corrección del factor de potencia, pero eso ustedes lo van a ver el año que viene con más detalle. Pues en este año no, a ustedes no se lo exijo tanto a corrección del factor de potencia. El otro aspecto que quería tocar tiene que ver con los filtros, ya que, ¿quién ha sido el que nombró los filtros pasabanda? Ah, Delgado. El otro aspecto es de los filtros. Los filtros también hay que analizarlos en frecuencia. Entonces nosotros podemos tener filtros que son, si nosotros hacemos un gráfico, en donde tenemos acá frecuencia y acá tenemos amplitud, y nosotros tenemos un circuito en donde venimos con una alterna. Esa alterna la inyectamos en un circuito, ¿sí? Acá a la salida vamos a tener una alterna que va a ser un tanto diferente. Entonces, podemos nosotros querer que, por ejemplo, las altas frecuencias desaparezcan o tengan menor amplitud que las bajas frecuencias, o al revés. O sea que yo puedo querer que el filtro se comporte de una forma u otra. Yo suelo asociar los filtros con la entrada de un boliche, ¿no? Ahora ya no hay boliches, pero suelo asociarlo con eso. O sea, por ejemplo, si un boliche dice, no quiero que entren personas que sean menores de 18 años, entonces nosotros tendríamos acá, en esto, tendríamos edad, ¿no es cierto? En vez de frecuencia tenemos edad. Entonces, si nosotros decimos, no queremos que entre nadie que tenga menor de 18 años, quiere decir que este filtro se comporta así. No entra nadie, nadie, acá 18 años, y acá entran. ¿Sí? Esto sería un filtro que pasa los altos, ¿sí? Pasa altas edades. O podríamos decir, esto es un pelotero y no queremos que entren mayores de 25. Entonces, entran todos los chicos y, no, pelotero, digamos, 10 años. Y arriba de 10 años, se comporta así. ¿Sí? Esto sería un filtro. Entonces, acá, en el filtro, tiene que haber una frecuencia que se llama frecuencia de corte, y esa frecuencia de corte es la que se dice desde acá pasa o desde acá pasa. O podríamos tener, no sé, digamos, un boliche que no deje entrar ni a los menores ni a los mayores. O sea, podríamos hacer un filtro que sea así, que deje pasar de 18 a 50, no, mentira, a 30. ¿Sí? Entonces los mayores de 30 ya no pasamos. Podría ser otro. Entonces acá tenemos un filtro pasabanda. Filtro pasabanda. Por eso ahora vamos a hablar de los 3 tipos de filtros o más tipos de filtros que hay. No sé si con el ejemplo quedó más o menos claro la cosa. Entonces, podemos tener un filtro que es pasa bajo. Pasa bajo.
Entonces acá tenemos la frecuencia y acá tenemos el filtro pasabajo. El filtro pasabajo va a ser así. Esta es la forma ideal que sea. O sea, en realidad nosotros queremos que esta caída sea lo más abrupta posible. O sea, piensen en un Pato Vica que está en el boliche y que dice, a partir de 18 recién pasan, no pasan ninguno de 17, ni de 17 y medio, ni de 17 3/4. Entonces, ese filtro, que en realidad sería un pasa alto, tendría que ser así. O sea, si fuera perfecto, así un Pato Vica así malísimo, el filtro sería así. Esto sería un filtro pasa alto ideal, ¿no es cierto? Esto sería un filtro pasa alto ideal. Y esto sería un filtro pasa bajo más o menos ideal. El ideal hubiera sido así. ¿Sí? Entonces, la calidad de un filtro se mide en función de cómo es la caída a partir de la frecuencia de corte. Entonces, la calidad de un filtro se mide de cómo es la caída o la subida a partir de la frecuencia de corte. Entonces, cuanto más abrupta es, mayor calidad tiene ese filtro. Cuanto menos abrupta, menos calidad ese filtro. Entonces vamos a ver un primer filtro, un pasabajo. Un pasabajo se va a hacer así. ¿Por qué? Porque acá esta reactancia capacitiva, recordemos que es igual a 1 sobre omega C. O sea, es 1 sobre 2pi Fc. Eso, entonces, ¿qué significa? Que cuanto mayor es la frecuencia, la reactancia es menor. ¿Sí? Y entonces la señal se va a ir más por el capacitor, o sea, viene la señal, y la mayoría de esa señal se va a ir por el capacitor a masa. Y entonces, si consideramos la salida del filtro, nos va a quedar una señal muy chiquita. ¿Se entiende? O sea, que casi toda la señal se va a ir a masa y lo que nos va a quedar es señal muy chiquita. O lo podemos ver también como un divisor de tensión, tranquilamente, ¿no? O sea, podemos hacer un divisor de tensión y decimos que la B2 es igual a la B1 multiplicado por XC sobre R más XC. ¿Correcto? Entonces, si la resistencia es un poco mayor que el XC, cuando aumente la frecuencia, XC se va a venir abajo y por tanto B2 se va a venir abajo. No sé si se entendió esto último. Sí. O sea, lo podemos tratar como un divisor de tensión o como un análisis así cualitativo de la señal. O sea, si nosotros venimos con mucha señal, el capacitor manda toda la señal a masa. El profesor mío sabía decir que hablar así es como decir que masa es un basurero. Bueno, más o menos así es. Entonces, un capacitor a masa siempre se lleva la mayoría de la señal. O sea, un capacitor a masa es cuando aumenta la frecuencia, la señal pum, se va a masa. Entonces lo que queda del otro lado del circuito es poca señal. Entonces vemos ahí claramente que tenemos un filtro pasa bajo. Entonces en este caso, nosotros estamos mandando a masa la mayor parte de la señal y cuanto más frecuencia tiene, menor reactancia capacitiva tiene ese capacitor y por lo tanto más la manda a masa. ¿Sí? Entonces, cuanto más frecuencia hay, más a masa manda la señal. También ocurre lo mismo cuando aumentamos el valor del capacitor. Recordemos que si aumentamos el valor del capacitor, entonces lo que estamos haciendo es corriendo la frecuencia de resonancia, la frecuencia de corte la estamos corriendo para atrás.
O sea, si nosotros tenemos un capacitor que es más grande, esto en vez de caer acá, va a caer acá, en una frecuencia más baja. ¿Correcto? O sea, si nosotros queremos disminuir la frecuencia de corte, entonces aumentamos el valor del capacitor. Cuanto más grande el capacitor, más baja va a ser la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, poner un capacitor grande es mandar las señales de alta frecuencia a masa. Y cuanto más grande el capacitor, más es el corrimiento de la frecuencia hacia bajas frecuencias. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿qué características se tendría que dar en el filtro para que sea uno ideal? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El año que viene, cuando veamos ese tema, te vas a arrepentir. No, a ver, si nosotros, está bueno que lo aclaremos, está buena la pregunta. Pero es todo un tema esto. En realidad, si nosotros analizamos la función esta del divisor de tensión, nosotros nos damos cuenta de que, a ver, lo pongamos de vuelta, B2 igual, lo vamos a poner tal como es, a B1 por 1 sobre omega C sobre R más 1 sobre omega C. ¿Están de acuerdo? Vamos a sacar factor común abajo, entonces nos va a quedar B1 sobre omega C dividido R más, ¿qué sería? Perdón, va a quedar R omega C más 1 sobre omega C. ¿Sí? Se va omega C con omega C y nos queda que B2 es igual a B1 sobre 1 más R C por 2 por pi. ¿Están de acuerdo? Porque omega es 2pi, y por F. 2pi por F, por C y por R. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Claramente, esta es una función que es inversa con la frecuencia. O sea, esta es una función inversa. Esta es una función en donde la frecuencia aumenta y la tensión disminuye. Y es lineal, o sea, es una función inversa. ¿Sí? O sea, si nosotros analizamos realmente en un gráfico de frecuencia esta función, en donde tenemos